Tengo en la línea telefónica a mi amigo don José Abud Flores, que como usted sabe es un académico, es una persona que también es experto en temas de política, de políticas públicas y de manejo político, pero sobre todo también es una persona que es dedicada al estudio de la historia. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Negrito. Bien, gracias. Te mando un abrazo, un saludo para ti y para todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Pues José, el panorama se pinta bastante complicado. Están a punto de ratificar la desaparición de este fondo de salud pública, que es el fondo que atendía, si se consigue la aprobación ahora en la Cámara de Senados, en la Cámara de Senadores, era el fondo que servía para todas las enfermedades crónicas graves, la más común, el cáncer, y se hace la desaparición o la integración de este fondo a la hacienda pública solamente con la recomendación de que se tiene que usar para temas de salud, pero sin ninguna transparencia, sin ninguna argumentación mayor en cuanto a la transparencia con la que se va a usar ese recurso. Y este último recurso, que es prácticamente un rezago de la desaparición de los fideicomisos, ha llevado a una polarización política porque a la hora de que desaparecen los fideicomisos y desaparecen una serie de cosas, 10 gobernadores se separan de lo que es la CONAGO y forman la alianza por el federalismo y están luchando para que se cambie la manera como el gobierno federal reparte el dinero. Hoy, la nota de hoy es que 4 gobernadores panistas ahora se unen a estos gobernadores de todos los partidos, que como tú sabes hay gente de Morena, digo, no, perdón, de Morena no, son 7 que han salido de Morena a favor del presidente, pero en este grupo hay gobernadores del PAN, del PRI, de Convergencia y hasta del PRD, que están tratando de por lo menos que el presidente les dé una audiencia, porque el presidente dice que entrevistarse con esos gobernadores podría ser una mancha a la investidura presidencial. ¿Qué te parece? Así están las cosas en este país, Pepe. Mira, yo creo que aquí el comentario que haces de introductorio nos permite establecer una bisagra muy afortunada entre lo que es, hablando de los fideicomisos, este último sobre salud, y la posición de estos gobernadores, que no está distanciado del todo de estas decisiones políticas. Eh, Creo que es muy delicado y lo hemos visto en los en los en las semanas anteriores, el pronunciamiento de muchísimos intelectuales, académicos, investigadores, etcétera, sobre la cuestión de los fideicomisos en caso específico, bueno, en general, pero en caso específico de lo que llamaría la atención sobre la cuestión de, 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 de esto de ¿Salud? investigación y lo académico. Hemos visto muchos pronunciamientos de eso y este sobre salud incluso es mucho más delicado porque estamos viendo desde hace alrededor de dos años o año y medio por ahí el peregrinar de estos padres con hijos en situación muy delicada de cáncer que no han tenido la respuesta favorable para atender estos padecimientos. Y ya teníamos un antecedente con lo que sucedió en Veracruz con el gobernador Erubiel Ávila. eh, No, perdón, no era no, Erubiel, es de Veracruz, Javier Duarte. Duarte, cuando alteraba los medicamentos y, en fin, eran aguas azucaradas y demás. Entonces, hay una cierta perversión, me parece, en ese sentido, porque estás jugando con la vida de muchísima gente, sobre todo, en este caso, como decías al inicio, son fondos destinados para enfermedades pues muy delicadas, ¿no? Que tú estás jugando con la vida de un universo muy amplio, pueden ser desde niños, pueden ser gente adulta, pero al final de cuentas es la vida la que está en riesgo aquí. Y decía yo lo de la bisagra porque, como comentabas al inicio,
esta posición de los gobernadores que están buscando no solamente una audiencia, sino un trato más equitativo. Estamos hablando de, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, ahora el caso de Nuevo León, que es una economía muy fuerte, que produce alrededor de de cada peso que genera, solamente recibe, ellos generan alrededor de 80 centavos y solamente reciben 28 alrededor en términos muy cerrados. Entonces, lo que ellos están buscando es que si generan 80 centavos de cada peso, bueno, pues que le retribuyan algo mucho más beneficioso para ellos, que les permita trabajar mejor, crear mayores empleos, tener un ambiente que permita que empresas de otros estados, como no sé, estoy pensando en el gobernador de Colima, en el gobernador de Aguascalientes, Tamaulipas, etcétera, estaban hablando de crear condiciones mucho más favorables para que empresas vengan, empresas nacionales y el extranjero, inviertan en sus respectivos estados y puedan generar una mayor riqueza. Creo que está en juego, hay una tensión muy fuerte, muy fuerte y muy pronunciada en lo social, que debiera atenderse con prontitud y con mucha delicadeza, porque pues esto puede derivar en situaciones que nadie quisiera vivir. Claro. Fíjate que la cosa se ha tensado mucho, Pepe, porque de 10 gobernadores que eran, ahora son 14. Sí, Y la reacción normal de los 7 gobernadores de Morena que defienden al presidente, pues fue, pues más que presentarse o acreditar algún tipo de propuesta para que se destrabe el tema, los 7 salen a defenestrar y a descalificar a los otros gobernadores, que son tan gobernadores como ellos, porque todos fueron electos, ¿no? Ahí sí que no hay manera de decir que unos son más que otros, porque al final tanto el presidente como todos los gobernadores pues fueron electos por la misma vía. Y la realidad es que lo que estamos viendo en un año preelectoral, con una elección federal ya prácticamente iniciada y con las elecciones locales en 15 estados que deben empezar a partir del mes de enero, a finales de diciembre, lo que vemos es una polarización, y una polarización que yo creo que no es sana para nadie, y que que el único objetivo real al final del día es que el gobierno federal está tratando de derramar más recursos de manera directa para tratar de congraciarse con los electores. No sé cuál sea tu posición, Pepe. sí, mira, y ahora me viene a la mente una reciente intervención, o mejor dicho, una carta que lee públicamente Porfirio Muñoz Ledo, precisamente sobre las condiciones que están privando en el partido, en Morena, que bueno, más que partido es un movimiento, como mismo se llama, ¿no? Sí, En fin, yo no creo que se esté tomando en consideración lo que señalabas hace un rato de la delicadeza de atender esta tensión. Toda sociedad vive de tensiones, por supuesto, ¿no? claro. Pero precisamente el Ejecutivo, en caso como una república como la nuestra, pues tiene la misión, la responsabilidad precisamente de convertirse en un fiel de balanza y atender no solamente las necesidades de la población en general en materia de salud, de educación, etcétera, sino precisamente ir sorteando de manera efectiva las tensiones que se generen, no abonar a la tensión, no abonar al antagonismo social, porque eso es muy peligroso, ¿no? Abonar al antagonismo social, mirar hacia atrás e incentivar todavía, meterle más leña al fuego de los resentimientos sociales en un país en el que el 50% de la población vive de pobreza y otro porcentaje en extrema pobreza, no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho, y sí puede ser que se pretenda resolver esa tensión
a través de la inyección directa de recursos al electorado. Puede ser, pero no es una garantía, ¿no? Muchos electores pueden recibir recursos, pueden recibir algún tipo de no sé, una despensa, lo que sea, pero no necesariamente significa que eso va a traducirse en un voto a favor. Eso a lo largo de la historia y en la historia reciente en nuestro país lo hemos vivido con mucha claridad. Sí, fíjate que además el tema, el presidente de la República en alguna ocasión comentó que cómo le va a pedir a la gente que vaya a buscar sus alimentos si no tiene. Entonces le dice, ¿qué hace usted cuando tiene una mascota? Pues a la Sí, mascota ni modo que la mande usted a buscar su comida, usted tiene que sí, alimentarla, ¿no? sí. Y este parafraseo, a mí se me hace muy desafortunado, en el que utiliza estos ejemplos tan ofensivos, refiriéndose a la gente de menores recursos, creo que en algún momento ya nos pueden acreditar para qué se está utilizando realmente el presupuesto de la federación. Acuérdate que el INE multa también al presidente y le dice que no pueden seguir caminando los muchachos, estos que son los defensores de la patria, con chalecos, con la fotografía y el nombre del presidente, cuando lo que están distribuyendo son recursos de la República, Ujú. de los cobros de los impuestos de todos los estados, que son beneficios para beneficiar a la gente. Dice que no podrían hacerlo asumiéndose que el dinero lo entrega directamente el presidente. Creo que desgraciadamente la realidad que estamos viviendo, José, nos dice que hemos avanzado muy poco en este tema de hacer entender a la población que el dinero que maneja el gobierno no es dinero del gobierno, es dinero de los mexicanos, y que si elegimos gobierno cada 6 años o cada 3 en los ayuntamientos, es para que la persona que sea responsable sea la que de alguna forma, con base en su plataforma electoral, defina y la gente acepte o no cómo va a manejar esos recursos, ¿no? Creo que ese es el fondo, la manera más simple de ver qué se decide cuando hay una elección. Y hoy por hoy, lo que está más que claro es que hay un uso de recursos que no tienen no solamente transparencia, sino tampoco manera de calificarlos o de auditarlos, porque además de esto, llega la pandemia y todo lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, pues viene con retraso, ¿no? Entonces, y ya se nos empalmó la siguiente elección. Entonces, no hay manera de que veamos como ciudadanos si el dinero que usó del presupuesto el gobierno en el ejercicio pasado tiene las características suficientes como para que no haya habido desvíos y malversaciones. Ese es el punto, creo que al final del tema. Bueno, hay dos cosas interesantes que acabas de proponer. Una que es precisamente lo de los recursos y esta relación clientelar, y la otra es la cuestión esta poco afortunada de eh, hacer un símil entre una mascota y los seres humanos. Bueno, Claro. yo creo que el primer punto de la cuestión de esta relación clientelar es algo que lamentablemente que tenemos inscrito en el ADN político de este país, y bueno, todos sabemos quién fue el que inauguró esa relación patrón-cliente, esa relación clientelar que fue muy socorrida a lo largo de muchísimos años cuando había un partido que era quien gobernaba a voluntad el país. Lamentablemente una sociedad que nos decimos una sociedad moderna, etcétera, y democrática, pues una sociedad moderna y democrática no puede serlo si no tiene a un capital humano altamente eh, formado precisamente en el cultivo de la democracia, o sea, una sociedad bien educada, una sociedad con un capital humano bien educado, que pueda discernir, que pueda
precisamente esto que dices, el dinero no es de una persona, es de todos los mexicanos que aportamos a través de nuestros impuestos y no puede repartirse a voluntad. Entonces, pero una sociedad que no sabe esto, que no tiene una instrucción para leer bien los signos políticos o que está acostumbrada a vivir con un ADN retrógrado, acedo, en fin, pues cae muy fácilmente en la trampa, que esa trampa no está muy desligada de lo otro, de caracterizar a las personas como si fueran animalitos. Ok, en un escenario de domesticación, pues un gato, un perro, etcétera, bueno, ni siquiera un gato, un perro generalmente, pues no podrá salir a buscar su comida porque está acostumbrado a un ambiente doméstico. Pero si ese perro no estuviera acostumbrado a ese ambiente doméstico, él tendría que salir a buscar su comida. De hecho, el ejemplo que voy a poner es grotesco, pero algunos animalitos que no tienen perros, que no tienen casa o dueños que los alimente, pues salen a romper bolsas de basura y a comer lo que encuentren por allá. Claro. En el caso de los gatos es diferente, porque ellos se proveen de un ratoncito o lo que sea que anden por allá. O sea, ni siquiera puedes decir que un ser humano tenga esas características que me parecen verdaderamente ofensivas, pero bueno, pero sí está ligado, o sea, yo te voy a considerar un animalito domesticado y te tengo que dar, te tengo que proveer con algo, y ese algo precisamente establece una relación clientelar que es muy difícil de remontar si tú no eres una persona, si el capital social, el capital humano al que se lo están proveyendo, no tiene la capacidad para discernir, para razonar esta acción que verdaderamente, al final de cuentas, lo único que hace es envilecerlo, por un lado, lo envilece, y por otro, afianza aún más las relaciones clientelares de un sistema político que debe dejar esas prácticas atrás. Y es una cosa interesante en la propuesta que hace Muñoz Ledo, en esta carta pública que lee, diciendo, tenemos que regresar, hablando precisamente de esta situación interna de Morena, tenemos que regresar a las raíces, dice él, ¿no? Como que ya se perdió lo que nos motivó o lo que motivó a un grupo de personas a crear Morena. Entonces, este llamado es muy interesante porque está en el centro mismo de la discusión política nacional hoy día y de alguna manera es transversal a todos los temas que estamos ahora mismo tú y yo platicando, pero que también se generan en otras mesas de discusión. Pues José, como siempre ha sido un placer platicar contigo. Nos hablamos la próxima semana porque si algo no va a faltar, son temas que podamos compartir con el auditorio. Que pases buenas tardes. Gracias, Francisco, y un abrazo para ti y para todo el auditorio que hace el favor de escucharnos. Gracias.